Este, Ujú. yo creo que ya podemos empezar. Primero, Excelente. Ujú. buenas noches chicos. Antes que todo, esta noche CECEMUL tiene el placer de traerles a la doctora Yamilet Cortés, que nos brindará la videoconferencia de tipo investigación científica. También quiero recordarles llenar la asistencia que se enviará por el chat y que al final de la docencia podrán hacerles las preguntas a la doctora por el chat o si quieren encender sus micrófonos también pueden hacerlo. Sin más que decir, le doy la palabra a la doctora. Doctora. Sí, buenas noches, un placer. Quisiera saber si todos me escuchan, por favor. ¿Sí? Sí, se le escucha, doctora. Excelente, buenas noches. Bueno, yo sé que la gran mayoría me conoce, yo soy la doctora Yamila Cortés. He impartido clases a algunos de ustedes chicos y me es muy grata la invitación por parte de ustedes con el tema que es el de interés hoy en día, la parte de investigación. Bueno, yo traté de hacer un resumen lo más práctico posible y bueno, y también unas recomendaciones para ustedes como futuros profesionales del campo de la medicina. Entonces, el tema que nos compete hoy es el tipo de investigación científica, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito de que antes de tocar el tema ya concreto, esto de la investigación científica tenía a su vez mitos, ¿verdad? Existen unos mitos que sí todavía prevalecen hoy en día, pero que en realidad eso simplemente son mitos, no son realidades, ¿verdad? Entre uno de los primeros era que la investigación, realizarla era sumamente complicada y difícil, ¿verdad? Y que esta era simplemente, la realizaban personas que eran adultas, con barba, usaban lentes, fumaban pipa, y que eran personas las personas que investigaban solamente eran personas que tenían un coeficiente de inteligencia muy alto. Esto es un mito que hoy en día no, no es cierto, no es real. Sin embargo, vemos que persiste en su momento alguna de estas premisas. A veces los estudiantes les da mucho temor incurrir en la parte de la investigación sencilla, la parte científica, la parte complementaria de su carrera. El otro mito es que la investigación no está vinculada al mundo cotidiano o a la realidad. Eso es totalmente falso. Fíjense, hay estudiantes y personas todavía que piensan que la investigación científica es algo que no tiene relación con la realidad cotidiana y eso no es así. Otros consideran que es algo solamente que se acostumbra a hacer en centros especializados e instituciones con nombres largos y complicados. Eso tampoco. En primer lugar, es necesario recordar que la mayor parte de los inventos y todo lo que hoy en día existe en el mundo ha sido trabajado en base a la investigación. Por ejemplo, la construcción de máquinas, los equipos que tenemos de tecnología hoy en día, los softwares, bueno, la parte de vacunas, y lo estamos viendo hoy en día con la parte del momento pandémico, ¿no? Entonces, lo bello de la investigación es que podemos abordar cualquier tema. O sea, podemos investigar de lo que sea, siempre y cuando tenga una relevancia y una importancia, no solamente para la persona que investiga, sino para el público que en su momento a, eh, lo va a vislumbrar ya concretado en un documento ya textual o publicado. Entonces, estos mitos realmente no son, y hay que tratar de, en su momento, de ir cambiando ese paradigma de que no podemos investigar. Todo mundo puede investigar. ¿Por qué es útil y necesario que un estudiante aprenda a investigar? En estos tiempos de mucho avance tecnológico con las e-health, que antes eran llamadas las TICs, o eran todo lo que era la tecnología aplicada al campo del proceso del desarrollo del aprendizaje y la parte en salud, ¿verdad? Vemos que si un egresado, ¿verdad? O egresada no tiene conocimiento de investigación, tiene una desventaja muy grande frente a otras personas que tienen ventaja, que sí en su momento empezaron a iniciar con estos procesos de investigación. Lo vemos aquí en Panamá, porque estamos tratando de fortalecer esto hoy en día, ¿verdad? Y si hacemos el match con las otras universidades, tenemos muchas desventajas porque todavía estamos nosotros un poquito en pañales. Pero cada vez más las instituciones educativas buscan diferenciar en los alumnos o inculcar en los el amor por la investigación y hacen más énfasis en esto para lograr el fin de mejorar la estructura de ese profesional, prepararlos para hacerlos más competitivos y además ayudarlos a tener acreditación para poder vincularse a otras universidades, que eso es el último punto que voy a tocar, ahí les estoy dando unos tips, ¿verdad? Entonces, fíjense, no saber nada.
respecto a los métodos de investigación implica rezagarse, quedarse atrás. Además, hoy en día, ¿verdad? No es posible consumir un trabajo si no y sumamos la investigación al proceso mismo. Entonces, es muy útil, ¿verdad? La investigación. ¿Por qué? Porque nos ayuda a crear muchos sistemas, programas, eh, ayuda a establecer estrategias políticas, etcétera, públicas, ya sea o públicas sanitarias, o también de apoyo educacional, económico, ¿verdad? También nos ayuda a generar y actualizar productos, nos ayuda a resolver problemas económicos, a ubicar mercados, la parte, o sea, identificar mercados a nivel de la parte educacional. También nos ayuda a diseñar soluciones, a evaluar mucho todo el entorno que tenemos, ¿verdad? Ya sea a nivel familiar o de un negocio o a nivel de la universidad, y también nos ayuda a usarla de una manera efectiva. Cuanto más investigación uno genere, más progreso existe en uno y en el país. Entonces la investigación científica, miren, la han abarcado naciones en todo el mundo, en los países, en ciudades, en comunidades, empresas, en grupos y en individuos, lógicamente también aquí en Panamá. Pero esto sí es una necesidad sentida de fortalecerlo y mejorarlo. Entonces, hoy en día en el mundo actual, la investigación adquiere un alto nivel de importancia, considerando que la mayor parte de las cosas que hoy en día se conocen tienen su base en las infinidades de estudios que se han realizado de investigación, lo que ahora, hoy en día, motiva a los investigadores a perfeccionarse en sus métodos y su técnica. Entonces, yo antes de seguir, yo les quiero dar un consejo aquí. Empecemos con algo sencillo, aprendamos lo básico y después le aumentamos un grado de complejidad, que lógicamente al aumentar el grado de complejidad lo que hace es que tu estudio sea más robusto, a lo que me refiero. No significa que algo sencillo no sea bueno, claro que sí, porque nos ayuda a nosotros a iniciar en algo. Y este tema de investigación hoy en día es muy importante. Entonces, todo lo que nosotros hacemos hoy en día, ¿verdad? Usamos la investigación. Por ejemplo, si vamos a un lugar y como conocemos a alguien que nos gusta, empezamos a investigar sobre esa persona, su familia, etcétera, ¿no? Ya ustedes saben. Si yo quiero de repente, miro que hay alguien que está enojado y, oye, el fulano está peleado, no, ¿qué pasó? Y empieza uno a investigar. O sea que está en todo lo cotidiano que hacemos en el día. Y esto se hace de una manera muy natural y a veces inconsciente sin nosotros mismos darnos cuenta, ¿verdad? Un segundito, ahora sí. Entonces, ya yendo un poquito a la parte ya de la parte del contexto, vemos que la investigación científica es rigurosa, es organizada, ¿verdad? Y se lleva a cabo muy cuidadosamente. Es sistemática, es empírica y crítica. Esto se aplica a todos los estudios, que esto es lo que ahorita mismo hay que internalizar, los tipos de estudios cuantitativos, los cualitativos y los combinados que les llamamos mixtos. ¿Por qué es sistemática? Porque lógicamente implica una disciplina para realizar esta investigación científica y que no se dejan los hechos solamente por casualidad. Es empírica porque denota que se recolectan y se analizan la información o los datos. Es crítica porque evalúa y mejora, se evalúa y se mejora constantemente. Entonces, puede ser más o menos controlada, más o menos flexible o abierta o más o menos estructurada. En particular, bajo este enfoque cualitativo, eh, nunca se deja sin una metodología, es estrictamente supervisado, de una manera fácil de decir, ¿no? Entonces, en esta investigación científica cumple dos propósitos fundamentales. Uno, producir conocimientos y teoría, ¿verdad? Una investigación básica y sobre todo resolver los problemas, o sea, una investigación aplicada. Yo investigo algo para poder resolver algo. Gracias a estos dos tipos de investigación, la humanidad ha evolucionado, que es lo que le estaba comentando en los primeros slides. Entonces, la investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos, que se aplican al estudio de un fenómeno, ¿verdad? Es sumamente dinámica, es cambiante y evolutiva. Ese ni pinga. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Hay un micrófono abierto. ¿Sí? No, ok, perfecto.
Se puede manifestar de tres formas, como dijimos, cuantitativa, cualitativa y de forma mixta. Y esta última implica una combinación de las dos primeras, cada una importante y valiosa respecto a cada una de las que hemos visto, de las formas que hemos visto. Entonces, eh, ¿qué enfoques se han presentado en la investigación científica? Lógicamente, a la larga de la historia, la ciencia ha tenido diversos enfoques o corrientes de pensamiento. Han tomado, ¿verdad?, de la corriente del empirismo, de la corriente del materialismo dialéctico, del positivismo, de la parte de la fenomenología, disculpen, que se me traba la lengua, de la parte de la corriente del estructuralismo. También ha tomado corriente de diversas formas de interpretar la misma, como la etnografía, la parte de del constructivismo, que esto es lo que impera hoy en día más en la actualidad, y que ha unido diferentes rutas de conocimiento. O sea que la investigación científica es vasta, tiene un campo muy amplio. Entonces, estos enfoques que han empleado estos procesos de una manera cuidadosa, metódica y empírica, ¿verdad? Generan conocimiento, ¿verdad? Que nos ayudan a hacer definiciones previas de estas investigaciones que se van a aplicar, ¿verdad? Y a la final, lo que necesitamos es que ellas cumplan unas fases importantes que se relacionan entre sí. Por ejemplo, deben llevarse a cabo, ¿verdad? Con el método observacional y se debe evaluar el fenómeno. Esto es un enfoque de la parte cualitativa y cuantitativa de la investigación. También se deben establecer suposiciones o ideas. Esto lo debe hacer el investigador como consecuencia de la observación y la evaluación realizada. También deben demostrar un grado de suposiciones o ideas de fundamento. También hay que revisar estas suposiciones, o sea, hay que empezar a mirar la parte bibliográfica de estas suposiciones o ideas sobre las bases de pruebas científicas y analíticas. También nos ayudan a proponer nuevas observaciones, nuevas evaluaciones que nos van a ayudar a esclarecer, a modificar y fundamentar suposiciones e ideas, porque recuerden que la investigación siempre nace de una idea base, ¿verdad? Y una genera otra. Entonces, sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativas y cualitativas comparten estas estrategias generales, cada una tiene sus propias características. Y esto es un poquito más contextual y es muy importante que no lo olvidemos, ¿verdad? Entonces, presenta también un conjunto de procesos que son en secuencias y que se prueban cada uno y que deben ir uno de la mano y no se pueden saltar ninguna etapa. Por ejemplo, aquí lo dice, cada etapa precede a la siguiente y no se puede brincar ni eludir. Entonces, este enfoque de la parte cuantitativa y cualitativa de la investigación es muy importante enfatizar. Entonces, el orden que lleva es riguroso, aunque desde luego podemos hacer redefiniciones de alguna fase. También parte de una idea. Y esto se analiza, ¿verdad? Cuando uno obtiene las respuestas en datos en base a las mediciones que uno obtuvo de la investigación y se establece una serie de conclusiones con respecto a unas hipótesis establecidas. Y aquí lo hemos resumido de una manera más esquemática. En la fase del proceso cuantitativo tienen aproximadamente de 6 a 10 fases, dependiendo de lo que nosotros vayamos a investigar dependiendo de lo que nosotros vamos a hacer, si es una fase inicial o una fase posterior. Entonces, la fase 1 parte de una idea, la 2 de un planteamiento de un problema. Recordemos que el problema debe ser un problema actual, debe ser un problema que está afectando, que tenga vulnerabilidad, que sea importante, imperante investigar. Y lógicamente bueno, y también a veces si no es estudiado, estudiarlo. Y todo surge de la fase 1 de la idea. La fase 3 debe existir una revisión de la literatura. Esto sí es constante, la revisión bibliográfica. La fase 4 es mirar la visualización del alcance del estudio. Entonces, bueno, este estudio yo lo quiero hacer en este periodo y lo quiero volver a aplicar en 3, 4 años más porque necesito hacer al final una tendencia y mirar unos datos y unas proyecciones. Entonces, dependiendo del alcance de mi estudio o del tipo de investigación que vaya yo a utilizar, entonces así va así sucesivamente pasando de fase en fase. Entonces, la fase 5 ya entraríamos a una elaboración de hipótesis, ¿verdad? Y definición de variables, que son las que nos van a dar nosotros la respuesta a lo que nosotros nos planteamos en nuestro trabajo.
Aparte de eso, cuando se establecen ya estas hipótesis, empieza una fase de desarrollo, el diseño y la investigación. Ya le vamos dando la estructura. Miren, los procesos investigativos, a pesar de que tienen fases que no se pueden saltar los pasos, por lo general uno siempre hace reingeniería, porque a la medida que uno va avanzando, vamos descubriendo que, sabes que reformulé o formulé un objetivo y creo que vamos a tener que hacer un cambio porque el trabajo se está yendo por otra línea. Y todo eso tiene que hacerse previo, antes de someterlo a una comisión de revisión. Si ustedes introducen un trabajo de investigación, ya sea académico o a título ya individual o de grupo o de país, si lo sometemos a las comisiones que hoy en día, las comisiones de bioética, ¿verdad?, que existen en nuestro país, la comisión lo revisa y te lo devuelven con las observaciones. No les puedes hacer ningún cambio al documento, porque se supone que ahora esto lo vemos más adelante, con las leyes ya que se establecen con respecto a la parte de las publicaciones de los documentos de investigación, no se pueden hacer cambios. O sea que el cambio se hace previo en las fases antes de hacer lo que es la aplicación del instrumento de recolección de la información, hay que hacerlo previo. Cuando usted lo someten a esas comisiones, ya no se pueden hacer cambios. Solamente lo sugieren las comisiones. Bueno, después de la fase de diseño de investigación viene la definición y selección de la muestra. Después, la recolección de los datos, el análisis de la información y al final se elabora o se termina o culmina con un reporte de resultados. Esto con el proceso cuantitativo. Entonces, ¿qué características posee el enfoque cualitativo de la investigación? Ya vamos a pasar al otro flujograma que explica el otro enfoque de pensamiento científico. Este enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación, ¿verdad? Y aparte de esto, da más claridad sobre algunas preguntas de investigación, hipótesis que uno ha colectado o ha formulado. Y a veces con frecuencia, estas nos ayudan, ¿verdad?, a hacer algunas modificaciones en la investigación que pueden ser muy importantes, ¿verdad?, para que para cuando yo termine, yo tenga un informe totalmente bastante validado. Y lo vamos a ver en el siguiente flujograma. Si se fijan, aquí tenemos las mismas fases que vimos en la cualitativa, ¿verdad? En la cuantitativa, perdón. Pero si miran las flechitas, que son parecidas, estas flechitas verdes, esto que me indica a mí que yo puedo, ¿verdad? De la literatura que yo revise, hacer cambios en cualquiera de las fases, porque es un aspecto cualitativo. Aquí entra un grupo de expertos. Las trabajos de investigaciones de tipo cualitativo no se hacen solos. Tiene que haber un grupo de expertos que te ayuden a dar un enfoque totalmente diferente, porque estamos mirando un aspecto que es difícil de medir en algunas ocasiones y que estos recursos que a veces nosotros tenemos que buscar nos tiene que apoyar a lo que realmente es el objetivo del trabajo de investigación. Entonces, en la investigación cualitativa, con frecuencia es necesario regresar a etapas previas, que es lo que les estoy comentando, y por ello es que vemos las flechitas que estamos mirando, que yo puedo regresar de repente de revisión de la literatura, voy al planteamiento del problema y lo tengo que reformular, y así sucesivamente. Y eso nos ayuda a nosotros de una manera a visualizar la investigación, a hacer los cambios sin no tan así, tan de fases como la cuantitativa. Entonces, estos datos cualitativos, que son descripciones detalladas de situaciones de eventos, de personas, interacciones y conducta, y de manifestaciones son las que nosotros en su momento tomamos en cuenta para hacer estas modificaciones. Entonces, seguimos acá. ¿Cuáles son las diferentes enfoques ahora, ya en resumen, de este enfoque científico cualitativo y cuantitativo? Por ejemplo, el cualitativo busca principalmente la dispersión, la expansión, o sea, busca más allá la información, mientras que el cuantitativo pretende más acotar, o sea, más relacionarse de una manera más concreta, o sea, medir con mayor precisión las variables del estudio, o sea, tener un foco central en los datos. Entonces, en las investigaciones cualitativas, la reflexión es el puente que vincula al investigador a muchos, a que participen mucho, que es lo que le estaba comentando, que es integral la información. Aquí solamente les voy a leer dos líneas, pero igual yo les voy a compartir esta presentación para que la tengan, porque esta es muy bueno que lo tengan para guía y que si en su momento lo pueden ampliar mucho mejor. Por ejemplo, aquí vamos a ver algunas diferencias
en cuanto a las dimensiones del enfoque cualitativo y cuantitativo. En base al diseño de la investigación, el enfoque cuantitativo es más estructurado, predeterminado, precede a la recolección de la información. En cambio, el cualitativo es más abierto, es más flexible, es construido durante el trabajo de campo o realización del estudio, o sea, entran muchos actores también. Entonces, por ejemplo, en la naturaleza de la información, que está 3 líneas abajo, en el enfoque cuantitativo, la naturaleza de estos mismos, ¿verdad? Es más numérico, más contable. En la cualitativa, esta naturaleza la enfocamos más a la parte textual, narrativa de algunos documentos y es más de cualidad. Entonces, esa es la diferencia que hay entre los dos, pero las fases son las mismas, nada más con criterios diferentes. Si hacemos otra comparación en etapas, ¿verdad? Vamos a tomar también 2 líneas de este aspecto cualitativo y cuantitativo en su característica. Por ejemplo, si vamos en la primera fila, en el planteamiento del problema, la característica cuantitativa se orienta hacia la descripción y predicción y explicación. También es específico y acotado y va dirigido hacia los datos medibles y observables. En el enfoque o característica cualitativa, la orientación va hacia la exploración, la descripción y entendimiento, es más general y más amplio, va dirigido a las experiencias de los participantes. ¿Sí? Si nos vamos a la parte, 2 líneas abajo, a la parte de análisis de la información, en la parte cuantitativa, el análisis es más estadístico, es más descriptivo con tendencias, hay comparaciones, ¿verdad? De grupos y correlación entre variables. Si nos vamos a la parte cualitativa, aquí hay un más análisis de documentación, material, audiovisual, otro tipo de documentos, hay una parte de desarrollo de temas, hay un enfoque significativo profundo. Entonces, estas características, y son muchas más las que hay, son las que nos van a ayudar a nosotros a decir qué tipo de estudio yo quiero hacer. Por lo general, cuando empezamos la investigación somos más cuantitativos, más descriptivos, porque nos ayuda, como dice el texto, a hacerlo más estructural. Tenemos datos más concretos y la cualidad, ¿verdad? O la parte cualitativa de las cosas, como por ejemplo, yo decía en un momento, ¿cómo yo voy a medir el grado de conocimiento? Es difícil, pero no imposible. Pero yo me tengo que ayudar con expertos, con las personas que son idóneas en la creación de la formulación de los formularios de recolección de la información, porque ellos son los que van en su momento a mirar la parte cognitiva de la persona. Entonces es un conjunto de mucha información. Entonces, ¿cómo se originan las investigaciones? Tanto cualitativas, cuantitativas o mixtas. Estas investigaciones se originan, como dijimos anteriormente, de ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamenta el estudio o qué tipo de enfoque. Recordemos que un paradigma predomina y después es no dominado, lo suplanta otro porque su contexto es más entendible y más lógico que el anterior. Y hoy en día todos los desarrollos de las ciencias en medicina vienen de paradigmas que han ido cambiando a través del tiempo. Entonces estas ideas, ¿verdad? Se construyen, ¿verdad? Sobre una realidad objetiva, desde una perspectiva cuantitativa. La realidad subjetiva desde una perspectiva cualitativa y la combinación de las mismas. Entonces, todo esto requiere siempre de una constante revisión bibliográfica y, lógicamente, una revisión bibliográfica de base científica. A mí me gustan los documentos de tratados porque fueron elaborados por personas que en su momento, bueno, hay que decir que son para mí unas eminencias. Nos han dejado casi todos nosotros prácticamente masticados, pero seguimos todavía hoy en día tratando de mejorar y actualizar lo que hoy en día se ha ya trabajado. Entonces, plantear el problema de investigación, ¿verdad? Cuantitativa, en este caso, ¿verdad? Para afinar algunas estructuras, requieren del desarrollo de 5 fases específicas, 5 elementos. Primero, la consecución o la elaboración de los objetivos, de las preguntas, de una buena justificación, de ver la viabilidad del estudio y la evaluación de las deficiencias que en su momento se presenten. Entonces, en la investigación, estos 5 elementos deben ser capaces de conducir hacia la investigación de una manera concreta, ¿verdad? Y basarse a la posibilidad de las pruebas empíricas. Y este enfoque también se plantea que el problema de investigación precede a la revisión de la literatura, o sea, de la revisión constante de la bibliografía.
Entonces, el objetivo y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí y en la misma dirección. Y aquí hago un enfoque porque, por ejemplo, una experiencia que he tenido en la revisión de documentos de investigación académica es que ponen un título y cuando me voy al planteamiento del problema es otra cosa y cuando me voy al objetivo es otra cosa. Entonces, si yo quiero hablar de peras, tengo que justificar las peras, tengo que plantear el problema de las peras, hacer objetivo de las peras y los objetivos específicos de las peras. Pero no las peras y después la manzana y después me hablan de uva y después, o sea, no tiene una cosa cabeza con la otra. Y me he llevado sorpresa de que han pasado comisiones de bioética y lo pasa tal y cual y cuando vas a mirar no tiene pies y cabeza el asunto. Entonces, eso a la final al estudiante o a la persona, al investigador, ¿verdad? Que está empezando, los empieza a confundir y entonces vamos, ya ahí nos vamos medio como quien desviando de la vía de la parte de investigación y entonces nosotros tenemos que hacer muy enfático. Antes de empezar a incurrir en esta carrera de investigación, tenemos que saber elaborar buenos objetivos de investigación. Debemos saber elaborar buenos títulos de investigación. Tiempo y espacio, recuerden epidemiología, tiempo y espacio y persona o comunidad. Eso siempre es una premisa que no, es una, algo que no se divorcia. Entonces, cuando ya nosotros logremos hacer la elaboración del título, las introducciones, buenas introducciones, las buenas justificaciones, también es un arte buscar bibliografía, buscar buena bibliografía, porque también tenemos un problema. Por ejemplo, yo quiero hablar de la prevalencia de la pera, por decir algo, y encuentro estudios de la prevalencia de la uva. Entonces, cuando yo quiero hacer, le hago esos ejemplos así bien diferentes, porque cuando yo quiero hacer mi análisis de mis resultados, y si yo estoy haciendo análisis de peras, por decir algo, y escoge un estudio de la uva, yo mis datos no los voy a poder comparar con ese estudio, porque el estudio habla de otra fruta. Entonces yo necesito tener estudios que se relacionen, ¿verdad? Igualito a mi tema. Si voy a hablar de la prevalencia de la manzana por edad, yo tengo que encontrar estudios que hablen de la prevalencia de la manzana por edad para poder establecer una homología. Mis datos con eso, para yo poder entonces decir que si en Panamá aumentó, disminuyó y establecer conclusiones y recomendaciones en base a ese estudio de prevalencia. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que tenemos que hoy en día reforzar y ustedes como estudiantes tienen que leer mucho. Hay muchos documentos y libros de metodología. Por ejemplo, a mí me encanta mucho Sampieri. Yo vengo estudiando metodología con este libro desde hace 200 años y hoy en día tiene CDs, se tiene mucha carga. Para mí es uno de los mejores libros de investigación. De ahí saco mis contextos para la parte académica y de ahí saco muchas ideas también y de otros libros también. Pero esa es la premisa que les quiero dejar a ustedes con la parte de la investigación científica. Tenemos que empezar a mirar la parte de redacción en tiempo. Cuando vamos a hablar en tiempo, en pasado, en presente, en futuro. Cuando voy a leer un documento, empiezan a hablarme en presente y de repente empiezan a hablarme en pasado o sea, esas terminologías también confunden el trabajo de investigación. Y son cosas sencillas y parámetros que uno debe en su momento establecer. Por eso cuando uno termina el trabajo, uno lo entrega a una persona diferente para validar. Primero, que si se entiende. Segundo, si la persona entendió el trabajo. Que no tenga nada que ver, de repente ni siquiera un investigador, pero se supone que un documento bien redactado de investigación lo puede entender cualquier profesional, cualquiera persona. Entonces, eso es un consejo adicional que les doy por experiencia. De verdad, a veces yo tengo colegas, precisamente un colega ahorita me ayudó a concretar este trabajo porque tiene más experiencia en área de investigación de laboratorio. Entonces, y trabajamos en conjunto porque nadie sabe todo. Siempre tenemos que trabajar armónicamente en muchas cosas. Y a veces cuando entre los dos revisamos trabajo nos queremos ahorcar porque desde el título, cuando tú lees el título del trabajo y el título está mal y el trabajo está mangajo. Entonces ya eso es lo que tenemos que tratar de mejorar hoy en día. Entonces, volviendo al tema de la investigación científica, estos objetivos que se establecen en la parte cualitativa y cuantitativa nos ayudan a establecer, ¿verdad?, lo que pretende la investigación o lo que pretende hacerse en la investigación. Entonces, las preguntas de la parte de la investigación nos dicen las respuestas que vamos a encontrar mediante el proceso de la investigación. La justificación que yo elabore me va a indicar, ¿verdad?, el por qué y para qué yo debo hacer la investigación. La viabilidad nos enseña si es posible realizar la investigación. La viabilidad también te dice a ti si yo puedo intervenir, por ejemplo, si es un problema de salud o un estudio de asociación, por decir algo, si yo
la mayoría de mi estudio va a ayudar a mejorar o va a ser un aporte. También la magnitud de este problema, también el costo, porque tengo que ver el costo de lo que interviene, la vulnerabilidad también, porque aquí en cuestión de salud, la vulnerabilidad toca la parte de los determinantes, incluyendo la parte poblacional. Entonces, esas cositas hay que tomarlas en cuenta. Y al finalizar, la evaluación de las mismas nos va a ayudar a ubicar, ¿verdad? El contexto de ese problema en la búsqueda de la solución. Entonces, estos criterios, ¿verdad? Son de suma importancia, son convenientes, porque ayudan a la relevancia no tanto social, de un determinante macro, que es lo que hoy en día nos llega a buscar muchas cosas. Estas implicaciones prácticas nos da mucho valor teórico y también es una utilidad. La metodología que utiliza nos ayuda diariamente, incluso en la carrera. Seguimos. Entonces, elementos importantes en el planteamiento de un problema de investigación cuantitativa. Por ejemplo, debemos tomar en cuenta, como dije, la reacción de los objetivos de investigación, las preguntas de investigación. Uno siempre parte de hacer preguntas de investigación de un problema. La parte de la justificación, la viabilidad, como comenté, y la evaluación de estos parámetros para poder establecer, decir, una investigación con base sólida. Yo no sé si alguien de aquí tiene alguna preguntita. ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿Estamos bien? Por ¿Sí? ahora sí, doctora, sí. Ok, sí. Si voy muy rápido me dice que a veces cuando me emociono full le meto patín y la cosa y bueno. Bien, entonces, aparte tenemos un alcance. El alcance de la investigación va a depender mucho del objetivo de la investigación que yo formule, ¿verdad? Entonces, las investigaciones cuantitativas pueden ser de tipo exploratoria, de tipo descriptiva, de tipo correlacional y de tipo explicativa. Por ejemplo, los estudios exploratorios por lo general anteceden a las demás, porque nos ayudan a investigar el problema, ¿verdad? Que son de repente poco estudiados, nos ayudan a indagar desde la perspectiva más innovadora, porque pueden ser estudios nuevos, también identificar conceptos que son bien importantes, fortalecer o actualizar, y nos ayuda a preparar un terreno para estudios nuevos, o sea, líneas bases. Se establezco una línea base. Por lo general, cuando se hacen estudios de casos y controles, que también son otro tipo de estudios, ¿verdad? Cuantitativos de asociación, esos nos ayudan a nosotros siempre a establecer línea base para poder entonces traspolarlo a un universo mucho más grande. La parte descriptiva también considera el fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos y definen variables, ¿verdad? Es más descriptivo. Recordemos que siempre estamos en la parte observacional para todo. De correlación o asociación nos ofrecen predicciones. O sea, yo digo, de repente esto que está pasando es a causa de esto. Entonces aquí, entonces cruzo las variables. Y eso nos ayuda a nosotros a mirar muchos fenómenos. Por ejemplo, ahorita con la pandemia se está haciendo la correlación del COVID con las enfermedades crónicas, la relación del COVID con las enfermedades sistémicas, las relaciones con las personas sanas, porque también tenemos variabilidad. O sea, hay una serie de información tan rica para hacer tantos estudios. Y la parte de la explicativo, de la parte de la investigación acá, determina por lo general las causas del fenómeno en un sentido de entendimiento y es bastante estructurado. Entonces aquí ya estamos como quien dice, ya mirando un poquito más la cuestión con respecto a la investigación científica y los tipos de investigación que hoy en día tenemos. Entonces, si hablamos un poquito del valor que le damos a los tipos de investigación, por ejemplo, la parte exploratoria, el propósito básico de la misma es que, lo que quiero decir es que estas investigaciones, estos tipos de investigaciones tienen un valor. O sea, cuando le hablamos de valor, es un sentido a por qué hay que hacer este trabajo de esta manera. Por ejemplo, en la parte exploratoria, aquí se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes, por lo general. Y el valor que tiene este tipo de estudio es porque nos ayuda a familiarizarnos con ese fenómeno que desconocemos. Nos ayuda a tener la información para realizar la investigación que sea mucho más completa en un contexto mucho más particular, ¿verdad?
investigar estos nuevos problemas nos ayuda a identificar y conceptos, variables, ¿verdad?, que no hemos contemplado con anterioridad y establecemos así prioridades e investigaciones futuras o sugerimos también investigaciones futuras. En el tipo de estudio de investigación descriptiva, el propósito básico es buscar específicamente las propiedades y características de algún tipo, por ejemplo, de estudio de personas o grupo de comunidades, de tipo de procesos, ¿verdad? Objetos o cualquier otro fenómeno que se pueda someter a un análisis. ¿Y cuál es su valor, verdad? Porque nos es útil para mostrar con precisión ángulos y dimensiones de un fenómeno que no habíamos en su momento visualizado, que está totalmente inmerso en las comunidades, en contextos situacionales, entre otros. El tipo de investigación correlacional, que es el que asocia, la finalidad o propósito es de conocer la relación que existe o el grado de asociación que existe entre dos o más conceptos o variables o categorías, ¿verdad? En su concepción más particular. ¿Y cuál es el valor que tiene este tipo de estudio? Es que en cierta medida nos ayuda a explicar de una manera parcial el hecho de que existen dos variables que están causando, aportando a una consecución de un problema y que se puede explicar de una manera cuantitativa. Y también podemos hacer estudios de tipo correlacional, de tipo cualitativo, lógicamente con mucho más ayuda de expertos. Entonces, la característica del explicativo, el propósito que busca es que está dirigido a responder causas de eventos de fenómenos físicos, sociales, y se enfoca a explicar la ocurrencia de un fenómeno. Entonces, ¿cuál es el valor de este estudio, este tipo de estudio de investigación? Es que nos ayuda a encontrar más estructurado algunas otras investigaciones que tienen un propósito específico y que también nos da un sentido del fenómeno que hacen referencia. Esto es un resumen de los tipos y aquí vamos un poquito a aumentar el grado de complejidad de los tipos de investigación. Cuando hablamos de los tipos, también tenemos que tomar en cuenta el diseño de la investigación. Por ejemplo, hablamos del diseño o tipo no experimental que toma en cuenta, por ejemplo, las transecciones o transversales que tienen características, ¿verdad? Donde ellas a su vez correlacionan datos únicos y son de tipo exploratorios, descriptivos y correlacionales. El tipo no experimental, o sea, longitudinal o evolutivo, ¿verdad? El propósito es que busca analizar los cambios a través del tiempo y los tipos son de diseño de tendencia, diseño de análisis evolutivo, etc. Si nos vamos a los experimentales, ¿verdad? Que administran estímulos o tratamientos, tomamos en cuenta específicamente que existen los que son preexperimentos, los cuasi experimentos y los experimentos puros. Los experimentos tienen grado de control mínimo. Los cuasi experimentos implican grupos intactos y los experimentos puros hay una manipulación intencional de la variable, hay una medición de variables dependientes y así sucesivamente. Todo esto estudiado de manera individual tiene su grado de complejidad. Entonces, el tipo de investigación tiene propósito de responder primero preguntas de investigación, cumplir con el objetivo del estudio y someter las hipótesis a pruebas de investigación. Y en una misma investigación se puede incluir dos o más diseños o distintos diseños o tipos de investigación múltiple. Y eso es lo que le comentaba, de que aumentamos el grado de complejidad, empezando desde nosotros ahorita a nivel universitario, hacer estudios bastante sencillos para entonces aumentar un poquito más la complejidad de los mismos. Y hay que estudiar. Y aparte de saber, como le dije en primera instancia, ver los títulos, los objetivos, también tenemos que saber la parte estadística, la parte bioestadística, demografía, todo, y la parte de los análisis y saber manejar los datos. Porque de nada sirve que yo investigue y después tenga que buscar a alguien que me analice la información. No, yo lo puedo hacer también y usted lo puede también hacer. Y bueno, hasta aquí estamos hablando sobre la parte de la investigación científica y los tipos que hay. Y para poder entonces pasar a la segunda fase, que es ya un poquito más lo que les también los oriento a ustedes, vamos a hablar un poquito de lo que hoy existe en nuestro país con respecto al Sistema Nacional de Investigación Científica en Panamá. Fíjense, existe una ley que es la número 56, que está publicada el 14 de diciembre de 2007 y también hay una actualización, creo que el 2011, si la memoria no me falla. Esta ley crea el Sistema Nacional de Investigación
y establece incentivos para la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, ¿verdad? Y en la parte inferior, ahí está el link, usted puede hacer clic y automáticamente a ver la gaceta, y voy a solamente hice captura de dos partes de esta ley. Por ejemplo, el artículo 1 de esta ley dice, se crea el Sistema Nacional de Investigación para promover la investigación científica y tecnológica y su calidad mediante el reconocimiento de la excelencia de la labor de la investigación y desarrollo científico y tecnológico de personas naturales y jurídicas a través de incentivos que puedan ser ser distinciones o estímulos económicos otorgados en función a la calidad, la producción y la transferencia del impacto de dicha labor. Entonces, para efecto de esta ley, este sistema de investigación tendrá los siguientes objetivos. Nada más voy a leer dos porque es bastante. Primero, incrementar el número y la calidad de investigación dedicada a la investigación y desarrollo científico tecnológico en Panamá. Incentivar a los investigadores de mérito comprobado a que participen en la labor científica y tecnológica de nuestro país y aumentar el número de centros de investigación público-privado de nuestro país. Eso es lo que es la ley. Esa ley existe y hoy en día todavía todo está vigente. Lo que pasa es que a veces desconocemos lo que tenemos en nuestro país. En cuanto a su organización administrativa, este Sistema Nacional de Investigación está integrado, miren, por el Consejo Nacional, la Secretaría Técnica, el Comité de Evaluación y los miembros científicos admitidos de forma que establezca esta ley. Y el Consejo Nacional está integrado por el ministro de la Presidencia que lo preside, el ministro de Educación, el secretario nacional de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, un representante de cada uno de estos ministerios. Y aquí está la página, ¿verdad? Clic, donde está el Sistema Nacional de Investigación. Y si se fijan a la parte izquierda, van a mirar que tiene su plataforma, tiene también sus objetivos, tiene su organigrama, tiene, tiene un consejo de directivo nacional, tiene un personal que tiene el match con Senacic, tienen que en la mano derecha, ahí está el Senacic, que también trabajan en conjunto con ellos. Los miembros del sistema, fíjense, yo no sabía, no le hice la captura, pero los invito a que miren la página. Nosotros tenemos investigadores distinguidos, investigadores nacionales tipo 2, investigadores nacionales tipo 1, estudiantes que pertenecen a este sistema, ¿verdad? Tenemos personal que están en el sistema de Incenati en ambas instituciones. Y bueno, cuando empecé a mirar un poquito, porque yo tenía rato que no miraba el contexto, me dije, wow, ¿cómo ha cambiado todo esto? Fíjense, y todo esto es para promover la investigación científica y tecnológica en nuestro país. Aquí vemos, aquí hice otra captura, ¿verdad? En donde esta organización del Sistema Nacional, ¿verdad? Te dice los miembros y aparte te dice cuál es el objetivo básico, que es lógicamente incentivar el desarrollo de estas actividades en nuestro país. Que eso está, lo acabamos de leer en la ley que pasamos ahorita. Entonces, solamente voy a leer dos objetivos específicos de esta entidad, del Sistema Nacional de Investigación en nuestro país. Como dice, incrementar el número y la calidad de investigadores dedicados a la investigación, incentivar a estos investigadores, aumentar el número de centros, promover la mejora continua en la productividad y establecer criterios confiables. ¿Qué significa? Que aquí en Panamá tenemos ya establecido, ¿cómo se llama? Parámetros, atributos, objetivos para todo lo que es la parte de la investigación. Y aquí hay una otra captura en donde están plasmadas las funciones del Consejo Nacional que conforman el CNI. Por ejemplo, velar por el cumplimiento del objetivo del sistema del CNI y designar a los miembros del comité. Eso es básicamente ya como la parte organizacional. Entonces, fíjense, para ustedes, investigación en Panamá y el mundo, estudios en Panamá. Si yo hago clic en este link que está aquí, del Gorgas, yo voy a visualizar los estudios que se han hecho en Panamá desde 1930 hasta la fecha. Y voy a hacer un slide para acá. Pero también hay otro slide, otro link, donde yo puedo buscar pasantías. Y las pasantías tienen algunos criterios, que por ejemplo, hay algunos que te piden que tengas dominio del idioma inglés, hay otros que te piden certificaciones de validación, hay otros que son gratuitos, hay otros que te hacen, que tú puedes convocar a través de concursos de becas, otros puedes pedir préstamos, otros son ya a través de otras embajadas que las puedes solicitar a través de embajadas. Cuando vas a estas instancias que vamos a ver más adelante,
Yo, si quiero hacer una investigación de medicina tropical, yo voy, abro el departamento y busco y escribo al investigador de ese departamento que yo quiero ir para hacer una investigación o quiero hacer una pasantía porque lo voy a requerir para mi concurso de residencia en otro país, por decir un ejemplo. Y aquí tengo la primera captura, ¿sí? ¿Alguien va a decir algo? Creo que fue que se le activó el Sí, micrófono. ok, ok, perfecto. Entonces, fíjense, el primer estudio se hizo en 1930 y dice, Some records concerning traumatis and malaria Central America. O sea, aquí están haciendo está redactado el estudio de malaria en Centroamérica. Y aquí el último es del 2019, que es de tuberculosis y de epidemiología molecular. O sea que tenemos, si se meten van a mirar, y yo dije, wow, de verdad que tenemos bastantes personas que investigan. Fíjense que aquí dice pasantías, que es el segundo link que vimos en la primera página. Yo entro, clic, hago, y ahí están los formularios, están los requisitos, está todo lo que ustedes necesitan para pedir las pasantías al GORGA. También si entran al link de Indicasat, también están todos los requisitos ahí en formularios para que ustedes puedan aplicar. Porque es muy importante que ustedes hoy en día empiecen a hacer sus certificaciones de horas de investigación en Panamá. Entonces, aquí está el link de Indicasat, donde también van a mirar todas las publicaciones que este centro, aquí hay muchos investigadores jóvenes, en las publicaciones que existen. Aquí están también el link de las pasantías. Fíjense, aquí como requisito, como les mencionaba, deben escribir al investigador del agrado de la temática que ustedes quieran, hacer la pasantía, buscar el departamento, y sobre todo buscar, también si hay pasantías abiertas, ¿no? Y aquí están las publicaciones, esta es la página de ellos, ¿verdad? Y van a mirar por orden alfabético todas las publicaciones que ellos tienen, las revistas y todo. Ellos tienen, les invito a que miren la página a título individual, es muy importante, porque así vemos qué tenemos en nuestro país. Y aquí hay otro vistazo de la misma página de Indicasat. Y aquí cursos de buenas prácticas clínicas para estudios humanos aprobados en los consejos en nuestro país, consejos de bioética en nuestro país. Por ejemplo, hoy en día ya las universidades le están exigiendo a los estudiantes, y quiero que le pongan el ojo clic aquí, que yo he hecho muchas observaciones en base a esto. Yo quiero que ustedes, soy la universidad, estoy hablando a nivel general, no en particular. Quiero que todos los estudiantes hagan un trabajo de investigación, lo vamos a publicar, aquí están los requisitos. Pero ¿qué pasa? Cuando el estudiante entra a hacer su matrícula del trabajo de investigación, por lo general o 4 meses o 6 meses. Un estudio de investigación que pase todos los pasos no te toma 6 meses, te toma hasta 2 años. ¿Por qué? Porque tu trabajo lo tienes que hacer toda la fase de investigación y que tú después que ya el profesor o la persona que te va a ser el tutor, ¿verdad? Te tenga todo el trabajo y después tú lo vayas a validar y te lo aprueben, eso toma tiempo. Después que tú tengas todo listo, estoy haciendo resumen de paso, lo tengo que inscribir en el Ministerio de Salud porque ellos te van a certificar de que tu estudio no tiene que ver con experimentos humanos ni nada que tenga que ver con, que rompa con la ética de lo que es la parte de investigación en humanos. Entonces ellos te certifican. Después que tienes eso, tienes que hacer un curso de buenas prácticas. Y el curso de buenas prácticas a veces son gratuitos y a veces hay que pagarlos. Y a veces no los tenemos así en la puerta abierta. Tenemos que empezar a buscar dónde nos ofertan los cursos de buenas prácticas. Tenemos el curso de buenas prácticas. Tenemos que tener una certificación del idioma que hablemos. El segundo idioma, perdón, en inglés. Pero él no es el básico, el intermedio o el avanzado, porque para licenciatura es un requerimiento, para maestría especial es otro y así sucesivamente. Ok, si no lo tengo en inglés, lo puedo tener en portugués, lo puedo tener en italiano, pero tengo que dominar un segundo idioma y tengo que presentar eso. Todos son requisitos. Aparte de eso, después que tengo todo eso, yo tengo que tener mi documentación, tengo que tener la aprobación del trabajo de investigación, tengo que tener toda la aprobación dependiendo de la universidad. Y así a su vez, cuando tenga todo eso, va para la comité de bioética que ustedes quieran. Ahora yo les voy a presentar los 12 que hay en Panamá, lo tengo en un Word aparte a la presentación. Y dependiendo del comité donde usted lo metan, ahí, perdonen que les diga así buen panameño, duerme el señor eterno, algunos, porque algunos no se reúnen
todo el tiempo, a veces 1 o 2 veces al año y así cuando hay convocatoria, dependiendo de lo meta. Así, ahí tira por ejemplo, si usted está en una universidad, ahí lógicamente le obligan en su propio comité de la universidad. Por eso demora. Entonces, a veces, entonces yo le digo yo le dije a una decana en general, que si van a someter a los estudiantes a trabajo de investigación, que desde la parte 1 de metodología, que empiezan a dar su base de metodología, ya establezcan su protocolo y lo tengan todo listo. Cuestión de que ya las fases de la instrumentación, la recolección de la información, todo esto sea menos. Entonces, así jamás el estudiante se va a graduar. Entonces, te lo digo por experiencia. Yo, cuando hice la mía en la Universidad de Panamá, yo me gradué, yo terminé todo. Y a mí es 1 año y medio para que me dieran mi diploma y 1 año para mi idoneidad. O sea, pero gracias a Dios, tuve mi paciencia, pero horrible. Imagínate, mi idoneidad como médico saludista, 1 año. O sea, eso es mucho tiempo. Entonces, queremos estructurar pasos, pero no los agilizamos. Entonces, hay comisiones de bioética que sí son más rápidas. Y si yo estoy a título universitario, lógicamente creo que no tienen costo ustedes, pero si yo lo hago privado y me dedico a la investigación y lo quiero someter a la universidad donde fui mi alma mater, me cobran porque me revisen el trabajo. Entonces estamos hablando de que es un proceso bastante largo y por eso que a veces muchas personas le pierden como el interés. Pero eso es lo que hay que mejorar hoy en día en nuestro país. Entonces aquí tenemos tenemos 3 links donde vamos a mirar y visualizar, ¿verdad? Algunos cursos de buenas prácticas que ellos ofrecen. Por ejemplo, esta que es libre o que es gratis, ¿verdad? Es de la NED, Clinical Trial Network Training. Ahí está el link. Y acá la City Program, esta sí se requiere pagar y, la pueden visualizar para que miren, ¿no? La Global Health Training Center requiere 2 certificaciones previas para que sea válido. O sea que si yo quiero hacer mi curso de buenas prácticas, tengo que tener 2 certificaciones a través de la Global. Y ahí están los links. Voy a ir pasando uno por uno. Aquí está el primero, ¿verdad? Donde está, es donde yo entro a buscar, este es el de training. Este es acá el City. Y acá tenemos el otro, el tercero. Este es creo que de la Universidad de Oxford, si la memoria no me falla. Entonces aquí, estos son bastantes tips que les voy a facilitar para que ustedes ya empiecen a buscar sus cursitos en los que están interesados en investigar. Entonces, algunos requisitos internacionales, por ejemplo, esto va a depender de la universidad que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero ir fuera, mis fondos pueden ser autogestión o a través de entidades como la CENACID, embajadas, por ejemplo, la Embajada Británica brinda becas, que se llama CHIFNIT, lo vamos a ver ahorita. También están las embajadas en Estados Unidos, pero algunas, como les dije, deben ser full inglés. El IFARU, que es también a través de préstamos y becas. También las del MEF. Esto es a nivel ministerial. Por lo general, el MEF le otorga becas de estudios universitarios a funcionarios públicos, o sea, personas que trabajen en instancias públicas. Pero usted sabe que a nivel público esto no lo ventilan así a voz populi. Pero, por ejemplo, una sobrina mía hace 6 años estudió en el Lindy Woods y ya tiene doble titulación y le pagaron la beca completa, pasaje y todo a través del mes. Porque la mamá o sea, estaba trabajando allí. Y así sucesivamente. Y el tío se fue con beca. Entonces son situaciones que nada más es cuestión de buscar y tener los contactos. Entonces, por ejemplo, también tenemos las becas Carolina, que son internacionales, las becas Erasmus, etc. Entonces aquí, fíjense, por ejemplo, en algunos casos, cuando te piden incursionar para estas requisitos a nivel internacional, por lo general te piden 6 meses de experiencia en investigación. Aquellos que quieren aplicar para residencia te piden 6 meses de experiencia de investigación y por lo menos tener un buen índice académico. Empezando por ahí. Aquí tenemos la página de Shiving in Panama, que ustedes pueden visualizarla y mirar todo lo que tiene la plataforma creo que es una universidad. Ajá, sí. Entonces, aquí tenemos pasantías en Reino Unido, que es la Universidad de Oxford. Aquí tenemos el link. También está la de London School. Aquí también está el link, ¿verdad? Aquí igualito escribas el departamento. Aquí debes saber inglés y experiencia en investigación. Algunos te piden la experiencia, otros no.
Y aquí tenemos la vista del link donde pueden ustedes ingresar y mirar, ¿verdad? Para los que desean aplicar a futuro. En Estados Unidos, por ejemplo, hay universidades que aceptan estudiantes, por ejemplo, aquí de Panamá, que van a hacer residencia. Pero como le decía, requieren que mínimo tengan 6 meses de investigación, o sea, aquí en Panamá. Y esto por lo general es común que estos médicos que en su momento quieren irse a especialidad fuera en Estados Unidos, lo hacen siempre a través de Indicasat o a través del Instituto Gorgas. Entonces, estas instituciones acogen al profesional y les emite una certificación cuando terminen los 6 meses de su pasantía de investigación. Y estos son los requisitos que ellos llevan para aplicar en Estados Unidos la residencia. Y lógicamente full inglés. Aquí está la Universidad de Harvard, de la parte de la Escuela de Medicina, la Universidad de Pensilvania, la de Johns Hopkins, la de Washington, la de la Universidad de Medicina de Duke y la de Stanford. Y bueno, aquí tenemos entonces también algunas páginas o buscadores donde yo puedo también encontrar revistas, publicaciones y también aquí vemos otras referencias a través de becas y en estas páginas tenemos la PubMed. Y bueno, aquí les voy a dejar todos estos enlaces para que ustedes puedan de su momento a poder en su tiempo buscar información. También hay gestores de referencia como el Google Scholar, el Mendeley y bueno, y otros software. También tenemos el ABC del Senacid, la de la Universidad de Panamá y bueno, tenemos muchos gestores de referencia. Y hoy en día los estilos de bibliografías, que la tenemos aquí también en el link y a través de la página del Word también tenemos ya, si hacemos la configuración, ya está preestablecida la parte del sistema APA. Entonces, tenemos aquí ya el último slide en donde les doy las gracias por su paciencia y quisiera de último eliminar la presentación y presentarle el Word que le estaba comentando acerca de los comités de bioética que tenemos nosotros en nuestro país. Ajá, sí. Voy subiendo rapidito porque esto nada más es cuestión de leer cuántas comisiones hay, ¿ok? Hoy en nuestro Panamá. Ok, vamos rapidito. Bien, vamos a quedar. Sí, voy a aumentar también el zoom para que lo miren, ¿ok? Sí. Bien, aquí está. Bien, Panamá cuenta con 12 comités de bioética acreditados. Tenemos el Comité de Bioética del Hospital del Niño, y aquí van a mirar también, ustedes hacen el link, aquí hay una captura, y lógicamente aquí hay, por ejemplo, los documentos que en su momento ellos mantienen en su plataforma. Vamos a ir pasando rapidito. Tenemos el Comité de Bioética de la Caja del Seguro Social también. Algunos comités no tienen plataforma, a través de la web. Tenemos entonces también el Comité de Bioética del Hospital Santo Tomás, el Comité de Bioética del Instituto Conmemorativo Gorgas, tenemos el Comité de Bioética, ¿verdad?, de la Universidad de Panamá. Tenemos también la del Hospital Punta Paitilla, hospital privado. Tenemos el Comité de Bioética de la Universidad Santander. Tenemos el Comité de Bioética del Hospital Luis Chicho Fábrega, ya a nivel de las provincias. Tenemos también el Comité de Bioética del Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación del INFRE. Tenemos también el Comité de Bioética de la Universidad Latina de Panamá. Aquí están sus miembros. Tenemos también el Comité de Bioética del Hospital Regional de Azuero, Anita Moreno. Y creo que el último comité es el de la universidad. Hay un último comité, pero lamentablemente todos no están activos. ¿Okay? Sabemos que la pandemia en su momento ha obstaculizado mucho todos estos procesos. Y bueno, esta sería la presentación del día de hoy para ustedes. He tratado de hacer una compilación lo más importante que considero que ustedes se pueden llevar, pero la investigación científica
abarca mucho más. Pero yo creo que en Panamá podemos hacer un trabajo muy bonito desde las bases a nivel formativas como son las universidades. Así que bueno, no sé, estoy aquí para alguna pregunta, espero poder contestársela, porque ya hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y yo quiero, no, pero no quería, yo no quería parrandear, yo quería descansar, pero bueno, aquí estoy para cualquier pregunta que se suscite, ya la mayoría sabe cómo contactarme. Y bueno, pues yo no trabajo sola, tengo un equipo espectacular. En este momento está sonando el teléfono. Es más, mi compañero le dio COVID. Tengo que hacerle llamada de monitoreo ahorita. Así que bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta. Y Bueno, gracias por la convocatoria, de verdad que sí. nosotros le agradecemos el apoyo, doctora, ante todo. Y bueno, por privado tengo algunas preguntas que se las haré. Ujú. Bueno, la primera pregunta que tengo, este, ¿qué tipo de investigaciones nosotros como estudiantes de medicina usted nos recomendaría que hagamos para iniciar en este mundo de las investigaciones? Esa sería la pregunta. ¿Y la segunda? También está, ok, doctora, usted mencionó el tipo de enfoque, los diferentes tipos de enfoque de investigación. ¿Cuál sería el más certero en resultados? Y también tengo otra acerca de, ajá, Bueno, déjame sí. contestar las dos primero porque para que no se me olvide las preguntas. Ok, mira, como le estaba comentando en una slide cuando dice el stop, para ustedes los estudiantes que están empezando a la parte de la investigación, lo más importante es hacer algo sumamente sencillo y básico y así en el transcurso de su tiempo aumentar el grado de complejidad. O sea, estudios totalmente descriptivos y cuantitativos o observacionales. Y que el tema sean temas que yo pueda a su vez encontrar fuentes de bibliografía. Porque si yo voy a hacer un tipo de estudio empezando en mi investigación donde yo no tengo información, me voy a frustrar. Y eso es lo que no queremos, que se frustren por el hecho de hacer una investigación, ¿verdad? Y que no encontremos información. Y eso pasó mucho cuando hicimos tesis. Cuando se plantearon, se establecieron los temas de investigación, hubieron compañeros que sus estudios no arrojó absolutamente nada. Y eso no significa que está mal el estudio. Simplemente, bueno, no salieron exactamente los datos como eran. Así que yo les recomiendo línea base, empezar con la parte observacional, la parte descriptiva, cuantitativa, prevalencia, incidencia, me explico, comparación de variables. Y después van aumentando el grado de complejidad. Creo que con eso te contesté las dos preguntas. Sí, Sí, ok. este, bueno, tengo otras aparte, otras dos más. Eh, la siguiente pregunta sería, si quiero hacer un estudio, ya sea cuantitativo o cualitativo, ¿qué herramientas estadísticas me pueden ser de mucha utilidad? Bueno, fíjense, de la más básica, que creo que ya ustedes conocen, el Excel. El Excel lo tiene todo. El Excel de Microsoft es muy bueno. Si yo busco todos los atributos de todas las funcionalidades, ahí tengo las funciones para trabajar media muda, todo está allí. Después de allí, el que recomiendo, mire, estamos hablando del Microsoft que hoy en día creo que con el Teams que ustedes están implementando ahorita en la parte virtual, creo que el 365, la Microsoft les da hasta 5 o 3 unidades para bajar todas las herramientas del Word, Excel, PowerPoint de una manera gratuita. Después del Excel viene el análisis estadístico del EpiInfo, que se actualiza a través, o sea, es gratuito y viene del CDC de Washington. O sea, es una herramienta sistemática de análisis estadístico que viene de CDC de Washington, de una de las altas, ¿cómo se llama? Entidades de la investigación. Y todos los años actualizan el software y es gratuito y lo encuentran en la página. Lo pueden bajar y descargar sin ningún problema. Después vienen estos eh, eh, herramientas hoy en día que se han posicionado bastante en los BI, los Business Intelligence, que hoy en día te puedes bajar archivos de SQL, Excel,
de Access, o sea, tú puedes bajar todos esos archivos y verlos ahí y te hacen unos dashboards espectaculares. Pero para todo eso hay que empezar a practicar. Después vienen ya los otros, el Stack Tag, el SCPS y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren empezar, la herramienta del Excel les puede ayudar bastante. Y la parte del EPINFO. Y hoy en día la página del CDC tiene los tutoriales bastante actualizados. O sea que no es bajarlo y de repente quizás yo no los pueda usar. Precisamente lo fueron configurando para poder proyectar los usos. Esos serían básicamente los, lo que te puedo recomendar. Bueno, ya prácticamente, bueno, la última en sí sería que si le podría repetir el nombre del libro de metodología que usted utiliza, que usted nos recomienda. El Sampieri. Ah, el Es Sampier. famoso, el Sampieri, sí, exactamente. Exacto. Hay un libro también de metodología de investigación de una panameña, la doctora Lumila de Sánchez, yo no sé si ustedes la conocen. Esa the best to the best de la investigación aquí en Panamá. Ella es consultora internacional panameña de ranquear. Esa fue profesora mía. Y yo era masoquista. Las 2 veces que estudié mis maestrías y mis cosas, me metí con ella. Porque digo, si quiere uno aprender bien, uno aprende con los mejores, ¿sí o no? Dice un dicho que los pupilos superan al maestro. Yo no digo eso, que superan al maestro, sino que somos personas que aprovechamos la experiencia de todos ellos que han trabajado la parte de metodología. Hoy en día ella la consultan de todos los países. Y eso es un orgullo. Lo que pasa es que el librito que ella hizo es chiquitito y creo que ya actualizó una segunda versión. Y ella lo tiene ahorita, lógicamente, de autogestión a la venta en la Universidad de Panamá. Pero es una espléndida y hoy en día quiero que visiten la página donde está la Comisión de CNI de Panamá para que miren los investigadores de Panamá que están ahí y todo lo que han publicado. ¡Wow! Tenía rato que no miraba eso, pero súper, súper bien. Y por ustedes me actualicé. Estaba, de verdad que empecé a pulir un poquito porque ahorita estoy en full COVID. Así que gracias a ustedes porque pude en su momento mirar algo que tenía de repente hace ratito que no veía. Bueno, se lo agradecemos, doctora. Aquí hay, me acaba de llegar una última. Sí, eh, cuál sería el proceso para empezar una investigación y si se necesita asesoramiento? Claro que sí. El proceso, la idea, el tema de investigación, tu idea. Y segundo, pégate de un buen ves tu divers para que te oriente bien, para que no cometas esos errores de los títulos que les comenté, que pera con manzana y la pie para arriba y la cabeza para abajo, no. Pégate de alguien que de verdad te va a ayudar a darle estructura a tu trabajo. Eso sí sería bueno. Hay bastante buenos tutores aquí en Panamá. bueno, con esa última pregunta ya damos por finalizado esta videoconferencia, dándole las gracias nuevamente, doctora, por su presentación excelente y recordarles, chicos, que por favor llenen la asistencia y gracias por su participación de hoy. Igualmente, doctora, muchas gracias por la videoconferencia. Gracias. Yo lo que quiero saber si les gustó la presentación, porque ya nadie me ha dicho si les gustó la presentación. Para ver si me voy feliz, me voy a mi camita tranquila, descansada. Sí, Ay, les ha chévere. gustado. Y aplauso, gracias, mi amor. Eso es estímulo para mí. Y gracias por la invitación, de verdad que sí. Para mí de verdad me llena de orgullo que ustedes me hayan tomado en cuenta. Eso sí, para mí es lo máximo. Se me cuidan mucho, bendiciones y estamos en contacto. Te paso la presentación mañana porque quiero ya cerrar, estoy aquí en la oficina solita. Me Ah, no, están no se esperando en la preocupe, casa, doctora, cuando temprano usted pueda. te la paso mañana al chat para que se la compartas a tus compañeros de la comisión. Dele. Y Bendiciones. Ajá. muy pronto le haremos llegar el certificado también. Ah, no te preocupes, tranquila. Bendiciones. Se me Igual. cuidan, chicos. Saludos.